Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que os unís a esta actividad de presentación del libro Un geranio y un pañuelo, historia de un geranio y un pañuelo, perdón, de Miguel Palomares. Es un autor de Ciudad Real y bueno, es un autor que tiene una particularidad que viene a redundar en, en el énfasis que le estamos poniendo a nuestras presentaciones a lo largo de toda esta segunda feria iberoamericana del libro y de la lectura. Esta tarde nos conectamos también con una asociación, con la asociación APACU, la Asociación de Personas con Autismo de Cuenca, y nos están saludando. Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien. Mariu, gracias por estar ahí con todos los usuarios de APACU que se unen a esta presentación del libro. Como decía, Miguel viene a reforzar el sentido que le damos nosotros a las presentaciones de nuestros libros en esta feria, porque es un libro solidario. Es un libro solidario porque aborda una historia que afecta a tantas y tantas personas que, bueno, conviene darle visibilidad para que las personas conozcamos cada vez más acerca de este trastorno de la conducta La y que, camiseta. y que simplemente, pues, con estos tratamos que se normalicen las distintas circunstancias. Vamos a intentar silenciarnos, pero si podéis, las vamos presentando, nos silenciamos. Vale. Y bueno, comentar también que Miguel no es la primera experiencia solidaria que lanza a través de sus libros. Tiene un libro muy entrañable del que nos puede hablar ahora acerca de una persona emblemática en nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha. Es el caso del doctor Cepi. Nos puede hacer una referencia también a ese libro, el libro anterior al que presentamos hoy. Pero yo no quiero quitarle tiempo a él. Lo realmente interesante va a ser escucharle a él y que nos cuente, para empezar, qué le ha llevado a escribir estas historias, especialmente la historia que presentamos hoy, su libro, que él ya nos está mostrando desde el espacio en el que se conecta y que se abre para otras entidades, de asociaciones de autismo, al igual que la de Cuenca, que es la que nos acompaña en esta presentación, pero otras en Castilla-La Mancha, también en Extremadura, desde donde nos acompañan en esta organización de la Feria Iberoamericana del Libro de la Lectura, y de esos otros 14 países que desde Latinoamérica se unen a nuestras acciones y que siguen luego todas estas presentaciones a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, pues como digo, no quiero quitarle más tiempo a Miguel, le voy a dar ya paso a él. Así que Miguel, cuando quieras, este es tu espacio. Y bueno, pues creo que los amigos de APACU, de la Asociación de Autismo de Cuenca, están deseando escucharte y después de escucharte en esta presentación, tendremos ocasión de establecer un coloquio contigo. Así que De encantado de acuerdo. tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. A pesar de los pesares, nosotros hubiésemos preferido hacer esta presentación de forma presencial y, no obstante, es algo que mantenemos ahí en mente y que, bueno, pues más pronto que tarde lo haremos en el espacio donde está previsto, en un centro de salud donde tenemos puntos de lectura de Biblioteca Solidaria, allí en Cuenca, y podremos tener esa cercanía también coordinada con algún centro educativo, tal y como estaba previsto ahora, y que, bueno, por las circunstancias, que a pesar de que parece que vamos ya a esa ansiada normalidad, todavía hay pequeños brotes de COVID que nos están impidiendo que esa normalidad entre con fuerza en nuestro día a día. Así que gracias, Miguel, y Nada. disculpas por todos los avatares que hemos tenido que aguantar para llegar a este encuentro. Yo encantado. Adelante.
Yo encantado, David, y como dice el título de mi colección, todo se andará. Ya nos veremos en persona cuando se pueda y cuando sea el momento y estaré encantado. Así es que, Vale. al igual que estoy encantado por la presentación y aprovecho para darte las gracias personalmente, agradezco a todos, a los asistentes, a Paco, a los chicos que veo ahí al fondo, que me da mucha alegría verles. Y nada, pues yo vengo a presentaros hoy el segundo libro de mi colección, que lleva por el título, como os he dicho antes, Todo se andará, ¿vale? Este es el segundo libro que escribo, Historia de un geranio y un pañuelo. Os comento, ¿no?, un poco al hilo de lo que decía David, porque yo escribo esto. Bueno, este es el segundo relato de la colección, que es una colección de temática social, basado en mis experiencias personales con niños y niñas, con los niños y niñas con los que trabajo, ahora os cuento, y con personas como por ejemplo el doctor Cepi, que me he encontrado en mi vida y que me han impactado de tal manera que, bueno, pues que decidí en su momento pues escribirlas, ¿no? Estas historias. Como digo, Historia de un geranio y un pañuelo es una historia que está dentro de la colección Todo se andará, que es una colección que ya lleva dos libros de temática social. Yo trabajo con niños y niñas, trabajo en un cole como auxiliar técnico educativo en un colegio en Daimiel, en concreto en el colegio San Isidro, en el aula de educación especial, y trabajo con niños y niñas con diversidad funcional, pues asociada a pues, discapacidad motórica. Trabajo con niños con discapacidad intelectual, conductual, con niños y niñas con trastorno del espectro autista, ¿de acuerdo? Y entonces mi trabajo consiste en ayudar todos los días a que los niños y niñas con los que trabajo alcancen el máximo de sus potenciales en todos los ámbitos de su vida. No solamente en el curricular, que es muy importante, sino también en el ámbito de su autonomía, en el ámbito para desarrollarse de tal manera en todos los campos que puedan tener una vida lo más independiente posible, ¿no? Y también nos interesa mucho el trabajo que hacemos nosotros, nos interesa mucho el tema emocional. Que nuestros niños y niñas sean felices, pero además que sepan conocer sus emociones cuando están tristes, cuando están contentos, cuando están frustrados, y que sepan reconducirlas o conducirlas o utilizarlas para, como decía, pues llevar una vida pues, lo más independiente posible. Trabajo diariamente con maestros de pedagogía terapéutica, orientadores, logopedas, fisioterapeutas, etcétera, ¿no? Y tengo un trato muy directo y con ellos, perdón, además desarrollo o colaboro para desarrollar pues, estrategias educativas, cómo trabajar con estos niños para alcanzar pues, los objetivos que comentaba anteriormente. Y para mí es un hecho muy importante también el que trabajo en contacto muy directo con sus familias. Las personas que trabajamos con niños con necesidades educativas especiales, las herramientas que nosotros utilizamos, lo que le enseñamos día a día en el cole, no se puede quedar entre las cuatro paredes de nuestro colegio. Tiene que llegar a casa, tiene que llegar a las familias y las familias tienen que continuar nuestro trabajo. Y no solamente en las familias, sino también en todos los contextos, en todos los sitios donde estos niños habitualmente pues, se vayan a mover. Y al revés, todas las dudas, todos los miedos, todas las inquietudes, todos los avances que tienen en casa, también tienen que, de alguna manera, volver al colegio porque somos una unión. Ten en cuenta que nosotros también, mi trabajo, trabajo con niños y niñas que tienen serios problemas de salud. Por lo tanto, nuestro trabajo con las familias es muy importante y eso pues a mí me da una perspectiva para conocer bien a las familias. Para mí, Historia de un geranio y un pañuelo y el resto de libros que están proyectados, el tema de la familia, yo le doy una importancia bastante considerable. Por tanto, a mí el trabajar con estos niños, el trabajar con los profesionales y el conocer a las familias, pues me interesa mucho plasmarlo a la hora de escribir esta colección, ¿no? Era una cosa que yo tenía bastante interés. Pero sobre todo cuando tengo la oportunidad de escribir y cuando tengo la oportunidad de escribir sobre estos temas, a mí hay otro aspecto que me interesa fundamentalmente.
no solamente presentar a estos niños, no solamente ver cómo trabajan y conocer a sus familias, sino el tema de visualizar, lo decía antes David, visualizar y dar a conocer estas realidades de niños y niñas con los que habitualmente trabajo y que están en nuestra sociedad como uno más, visualizarlos y darlos a conocer. Porque yo cuando estaba alejado de este mundo, tenía un concepto equivocado de lo que son estos niños y estas niñas. Veréis, eh, antes de empezar a trabajar, pues yo me dedicaba a otra cosa, llegué a este mundo de manera, bueno, pues puntual y la verdad es que estoy encantado, pero yo veía a estos niños y niñas y decía, me era inevitable el pensar, pobrecillos, pobre, jolín, madre mía. Incluso cuando ya empecé a trabajar con ellos y a lo mejor trabajaba con algún niño con parálisis cerebral o con cualquier otra afectación, incluso tenía miedo, ¿no? Y decía, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero fue el estar en contacto con ellos, conocerlos, trabajar diariamente, lo que a mí me hizo cambiar el concepto previo que tenía. Y me di cuenta que de todos los logros y todas las cosas que eran capaces de hacer, es cierto que hay cosas que ellos no pueden hacer, pues igual que yo, que hay muchas cosas que no soy capaz de hacer. Pero me di cuenta que si a una persona que necesita una ayuda le damos el apoyo que necesita, esa persona avanza. Y los avances son evidentes. Y yo me di cuenta cómo mis alumnos avanzaban diariamente, e incluso las familias me decían, o sea, yo no creía que mi hijo podía llegar hasta aquí. De tal manera que yo pienso que no todo el mundo tiene que ser brillante, tiene que ser lo más. Cada uno tenemos que ser, intentar ser, creo, la mejor versión de nosotros mismos. Por eso quise ponerle este título a la colección Todo se andará, porque intentamos dar el máximo, intentamos llegar al objetivo que nosotros podamos, cada uno el que pueda, y despacio, sin prisa, todo se andará. Además, como digo, me di cuenta que estos niños sean capaces de muchas cosas. Algunos de los niños con los que yo trabajo, para igualarse a sus compañeros de clase diariamente, tienen que hacer un esfuerzo doble, pero ya no solamente a nivel curricular, a nivel del cole, sino antes de venir a clase, vestirse, les cuesta mucho, ducharse, llegar al cole en transporte escolar, etc. Tienen que hacer un esfuerzo muy grande. Por lo tanto, es una de esas cualidades que yo vi en ellos y que me interesa mucho que la gente las conozca. Además, son niños y niñas que en la mayoría de los casos con los que yo trabajo, son niños que crean entornos muy agradables. Son niños y niñas que, a diferencia de lo que hacía yo, ellos no se dejan llevar por las apariencias y no juzgan dejándose llevar por las apariencias. Ellos no juzgan, que es otra cualidad que a mí me gusta bastante de ellos. Son niños que perdonan, que tienen una capacidad para perdonar y para no enzarzarse en historias que nosotros sí que comúnmente pues, podemos alargarlas y llevarlas un poco al rencor, ellos no. Y luego, sobre todo, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que yo lo vivo diariamente, y es la capacidad que tienen para agradecer lo que se hace por ellos. Bien, pues a mí todas estas cosas me interesaron mucho y las aprendí diariamente, con lo cual entiendo que si las personas, cualquier persona que no está en contacto con estos niños, que no tiene la suerte como nosotros de estar diariamente con ellos, lo conocen, pueden cambiarles también y romper esas barreras invisibles que nos separan de ellos, que están más en nuestra mente y en nuestros corazones que en la realidad, ¿no? Entonces, es lo que me interesa, abordar temas de niños y niñas con los que trabajo, pero abandonando el tema de la pena y el tema del miedo. Dar a conocer realidades tal y como son, porque creo que estos niños tienen el derecho y estas personas tienen el derecho de, obviamente, estar en una sociedad y que se reconozcan sus necesidades, que deben ser tenidas en cuenta y respetadas, como cualquiera, como uno más. Por eso, cuando a mí me ofrecen hace unos años, me ofrecen escribir en una web infantil, una web educativa,
y me dicen, y me entregan una sección que entonces se llamaba Inclusión e Integración, y me dicen, Miguel, escribe sobre lo que quieras. Yo recuerdo que era la fecha cercana del 2 de abril, el Día Internacional sobre la Visualización del Autismo. Y yo pensé, ¿qué voy a escribir yo aquí? ¿Qué les puede interesar a los posibles lectores de esta web? Y empecé a pensar que en vez de escribir sobre autismo, clasificación, diagnóstico, niveles de autismo y demás, que es una cosa que ya está escrita y muy bien escrita por gente que sabe mucho más que yo lo que le podía ofrecer a esos lectores era mi visión y mi experiencia con estos niños, y en concreto con estos niños con trastorno del espectro autista, que es el caso al que me refiero en mi libro Historia de un geranio y un pañuelo. Y es lo que plasmo en el libro. Es la experiencia que yo tengo con un niño con trastorno del espectro autista en un colegio. Es mi experiencia con ella, es mi experiencia con los profesionales y todo lo que hay alrededor de ese niño, todas las dificultades, todas las barreras que hay alrededor de ese niño, y cómo yo en un momento determinado intento pues darles luz o darles respuestas, ¿no? A través de este libro. Fijaos, cuando yo llego a este colegio me encuentro, y ya hablo directamente de lo que es el libro, yo me encuentro con un niño de 3 años en una clase de infantil que está apartado de todos los demás. El curso empieza en septiembre y yo llego más o menos en octubre. Era un niño que me acerqué a él y rehuía del contacto físico. No quería que nadie se acercara a él y quería estar lo más alejado posible. No hablaba, no tenía lenguaje. Él lo más que hacía, la intención comunicativa que podía tener era agarrarme de la mano y llevarme a un sitio donde yo tenía que intuir lo que él quería. Luego ya a través del conocimiento ya sabía más cosas de él, ¿no? Pero solamente intuía tenía que intuir lo que él me pedía. Eh, Además, no fijaba la mirada. Era un niño que no fijaba la mirada. Si en un momento determinado nuestra mirada se encontraba, pues digamos que como que te traspasaba. Y sobre todo, ese niño llevaba muy mal el que al hablar, al intentar él pedir las cosas, no le entendíamos, al hablarle tampoco nos entendía y por tanto era mucha frustración, llantos, rabietas y mucha ansiedad. También llevaba muy mal el tema de pues, salirse de las rutinas que tenía del día a día, cambiar una actividad, que alguien nuevo entrara a clase e intentar hacer una actividad con él, eso lo llevaba muy mal también. Cambiarle de espacio, cambiarle de clase, no lo llevaba bien. Él sufría, lloraba y tenía pues cierta ansiedad. Él, cuando tenía esa ansiedad, lo único que le gustaba era refugiarse, estar apartado y jugar con un coche, estar con un coche. También le gustaba mucho hacer caracoles de plastilina o con folios, rasgaba y hacía pequeñas tiras de caracoles con papel y jugar con su coche, un coche del que no se separaba. Pero a mí me llamó la atención que no jugaba con el coche de la misma manera que podía jugar cualquier otro niño de su edad, sino que él cogía el coche, le daba la vuelta y hacía girar las ruedas una y otra vez, y con el sonido y con el girar de las ruedas, él se entretenía y podía estar allí pues mucho tiempo. Bien, yo en un momento determinado me imaginé como si ese niño, como su día a día, fuese una especie de laberinto, como si estuviese en una especie de laberinto, porque para él era todo como muy caótico, como muy no saber dónde ir, hacia dónde dirigirse, buscando una salida. Y además era como si estuviéramos hablándole con una radio mal sintonizada, como si estuviéramos hablando en idiomas diferentes, porque ni él era capaz de entendernos, ni nosotros éramos capaces de entender lo que él nos decía. Con el tiempo, sí que es cierto que he trabajado con niños con trastorno del espectro autista. Yo llevo trabajando más de 14 años con niños de estas características y me he encontrado a niños totalmente diferentes a anterior. Pero fijaos, me encontré también
con una familia y con unos profesionales. Los profesionales de aquel niño pues estábamos todos buscando soluciones porque el niño no tenía diagnóstico y estábamos todos intentando buscar una solución, intentando buscar herramientas que le pudieran ayudar. Y luego estaba la familia. Me encontré una madre preocupada, una madre que pues decía que en su entorno empezaban a hablar de un niño malcriado, de un niño que siempre se salía con la suya y sobre todo me decía la madre pues que tenía miedo de que a su hijo le pusieran un diagnóstico que ya le marcara para siempre. Entonces aquello a mí me marcó y cuando tuve la oportunidad de escribir intenté dar, pues, esbozar eso en el libro e intentar dar un poco de respuestas, ¿no? Bajo mi experiencia. Como decía antes, he trabajado con más niños y sí que es cierto que estos niños eran totalmente diferentes. Lo único que sí que guardaban pues, características similares a la anterior. Hay niños, por ejemplo, tenían niños una de las características era dificultad para todo lo que es la comunicación y lo social. Hay niños que sí que, por ejemplo, hablaban o tenían más intención comunicativa, pero sí que eran niños que por lo general pues les costaba un poco socializar, hacer amigos, entender el doble sentido de las palabras, entender el lenguaje gestual, etcétera, ¿no? Y son características que yo también intento en el libro pues ir un poco esbozando para que la gente que no conozca sobre este tema pues pueda ir haciéndose una idea, ¿no? de cómo son. Hay niños también, me encontré con niños con intereses restringidos y conductas repetitivas. Niños que, por ejemplo, como este, que se me ha olvidado comentarlo, pues que tenía un balanceo constante que le ayudaba a regularse, que le ayudaba a controlar su ansiedad. Me encontré con niños con aleteo de manos, con palmeo, golpes, etcétera, ¿no? Movimientos que les ayudaban, estereotipias que les ayudaban a regularse. Niños con apego a objetos importantes, ¿no? Como por ejemplo un muñeco de superhéroe como el que pongo yo en el libro, cosas brillantes como llaveros, CDs de música, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esa una dificultad pues para cambiar de ambientes, para cambiar de situaciones, de personas, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, bueno, pues con el tiempo también fuimos trabajando una metodología fundamental, ¿no? De estructuración espacio-temporal, de estructurarles todo y anticiparles todo con claves visuales, con pictogramas que les ayuden a anticipar y a entender lo que van a hacer a lo largo del día o en un momento determinado, una actividad concreta a través de claves visuales, de pictogramas, que les ayudan a ordenarse, a regularse y a rebajar su ansiedad y que a la vez les sirve también como elemento de comunicación, como intercambio de pictogramas o a través de una lección de pictogramas que se les ofrezcan y los pictogramas les ayudan pues, a encontrar el mapa de ese laberinto que decía antes y a poder también conectar a través de la comunicación, ¿no? Y entonces eso es lo que intento explicar, todo esto más técnico y en el que tampoco profundizo demasiado porque mi libro no es un manual de autismo, es un relato para conocer, para aproximarnos al autismo, es lo que intento escribir en Historia de un geranio y un pañuelo. Historia de un geranio y un pañuelo es un relato en donde una niña, Laura, nos cuenta cómo es su hermano Hugo. Y su hermano Hugo es un niño de 3 años, como el que yo os he comentado antes. Es un niño pues, que no habla, que cuando va al cole de la mano de su padre y su madre, el resto de padres se le quedan mirando y dicen, pero a este niño, ¿qué le pasa? ¿Por qué no habla? ¿Cuántos años tiene? Parece más pequeño de lo que aparenta. Y los compañeros de él dicen, es raro. Los profesores de Hugo se rascan la cabeza y dicen, ¿y con él qué hacemos? ¿No? Entonces, Laura nos empieza a explicar poco a poco las características de su hermano.
Su hermano cuando va al parque, pues no juega, siempre está solo, pese a que sus padres quieren buscarle amigos. Su hermano además no es capaz de meterse a la arena porque le da repelús, etc. En cambio, su hermano, por otro lado, sí que juega solo. Muchas veces hace cosas increíbles que incluso a ella le llaman mucho la atención. Y son cosas que a Hugo le entretienen mucho, en las que pone mucha concentración y que de alguna manera también disfruta, ¿no? Que es, por ejemplo, haciendo megaconstrucciones de dominó, que son otra de los niños con los que en un momento determinado me encontré. Intento en el libro pues aglutinar experiencias, ¿no? Pero Laura dice que su hermano no se hace entender, no habla, y entonces eso le hace sufrir mucho y llora y llora y llora. Y lo peor, dice Laura, que es cuando están en mitad de la calle y forma una pataleta y todo el mundo se le queda mirando a ellos. Entonces, claro, sus padres han decidido cada vez salir menos, porque claro, Hugo es que monta unos shows importantes. Y un día Laura le pregunta a sus padres, oye, papá, mamá, ¿y a Hugo qué le pasa? Y los padres están en ese momento, en esa fase, en donde todavía pues tienen dudas, no saben dónde acudir, no saben, están esperando a que el niño cambie de alguna manera y no saben contestar a Laura. Laura, no te podemos contestar. Lo que pasa es que hay un hecho que lo cambia todo. Hay un hecho en el día del cumpleaños de Laura que lo cambia todo. Y a partir de ese momento, la reacción de Hugo y ya es el vaso es la gota que colma el vaso y hace que los padres en un momento determinado digan, tenemos que tomar una decisión, tenemos que buscar ayuda para saber qué es lo que pasa con Hugo y cómo podemos ayudar a Hugo. Y entonces, pasado un tiempo, pues un poco explican, le explican a su hija Laura todo en una conversación entre dos padres y una hija, de una manera sencilla, todo, cómo es Hugo, por qué Hugo no habla y por qué Hugo es así y cómo pueden hacer a través de metodologías, a través de pictogramas, a través de la comunicación para poder facilitar el encuentro con Hugo, dándole ese mapa del laberinto que os comentaba, donde yo me imagino que estos niños es su día a día, una especie de laberinto, o por lo menos el caso de este niño, y cómo además pueden facilitar la comunicación a través de las imágenes, a través de las claves visuales, esa llave que abra el laberinto y facilite el encuentro. Historia de un geranio y un pañuelo, además es un relato que yo lo enfoco fundamentalmente, lo enfoco para las familias que en un momento determinado puedan tener algún niño en su familia, en su seno, que pueda tener este trastorno del espectro autista. Para poder aclarar esas dudas iniciales o para poder hacer una primera, digamos, incursión en este mundo, cuando están las dudas, cuando todavía no hay un diagnóstico, y que pueda facilitar, sobre todo por lo que me interesa, hay un personaje ahí también dentro del cuento que es la tía Dolores, ¿no? Sobre todo para poder un poco evitar esos comentarios que hacen tanto daño, que muchas veces se hacen sin intención, pero de niño malcriado, de niño despistado, de niño pues que sale siempre con la suya y tal. Entonces eso puede ser una ayuda para conocer cómo es mi hijo, para conocer cómo es mi hermano, para conocer cómo es mi nieto y cómo es mi sobrino. Historia de un genio y un pañuelo también yo lo enfoco para educadores, para profesores, para maestros, para pedagogos, para que sea una herramienta a través de la lectura. Yo lo he leído ya en mi colegio, en todas las aulas. La semana pasada tuve un encuentro con dos colegios de la provincia de Ciudad Real y entonces han trabajado el libro y está lo concibo como una herramienta para que esos profesores puedan utilizarla y explicarle a sus compañeros, a sus alumnos, perdón, cómo es el compañero que tienen en la fila, sentado 2 filas más adelante. ¿Por qué no habla o por qué necesita esos pictogramas como ayuda para comunicarse? ¿O por qué cada día hay que organizarle su agenda y su día para que tenga sentido todo para él? Porque hay que darle ese mapa, ¿no? Entonces lo concibo como herramienta útil para esos profesores que puedan
explicarles a sus alumnos cómo es el compañero que tienen sentado. Y en general, Historia de Gerard y un pañuelo está hecho para gente como yo, que en un principio no conocía este mundo, para la sociedad en general, para que conozca no solamente niños con trastorno de espectro autista, porque mi colección va más allá. Eh, Trataré otro tipo de niños, ¿no? Con necesidades educativas especiales, para que las conozcan, porque yo creo que el conocimiento, el saber, el conocerlo, ayuda a comprender y ayuda a visualizarlos y ayuda a entenderlos. Y lo importante es que si una persona necesita ayuda en cualquier ámbito, en el económico, en el educativo, en el social, en las prestaciones, etcétera, pues se le da el apoyo que necesitan. Y deben ser reconocidos y deben ser visualizados sin penas, sin miedos, sino como personas más con sus derechos que deben ser reconocidos y deben ser tenidos en cuenta como uno más. Entonces yo invito a la gente a que pues mire a las personas a las personas diferentes, a esas personas como Hugo, con trastorno del espectro autista o con cualquier otra necesidad que tengan, como los niños que yo trabajo, que los miren de manera diferente. Porque para mirarlos, no solamente pienso que no solamente hay que mirarlos con los ojos, para mirar a las personas diferentes hay que mirarlos también con el corazón. Porque si lo miramos solamente con los ojos, creo que nos podemos perder lo esencial de estas personas, esos valores esenciales de los que hablaba antes. Y creo que lo esencial, lo verdaderamente esencial en esta vida, yo creo que es invisible a los ojos. Por eso invito a todo el mundo pues a cuando lea el libro, leerlo no solamente con los ojos, sino leerlo también con el corazón. Y bueno, esta es un poco mi propuesta, mi idea y bueno, pues la verdad es que espero que os guste, espero que sea interesante y sobre todo que sea útil, que la persona que lo pueda leer, pues que le sea útil. Eso es un poco lo que quería comentar. Muy bien, muchas gracias. No sé si se me escucha. Sí, Sí, vale. sí, sí. Muchas gracias por tu presentación y por la pasión que le pones, ¿no? Tanta como a tu propio trabajo, ¿verdad? Porque al final son muchos años ya dedicados a ese apoyo educativo a niños, a niñas con necesidades educativas especiales, necesidades de apoyo educativo. Y al final, bueno, pues todo eso te hace vivirlo con la pasión que le pones y bueno, el que te has inclinado por recoger estas historias, igual que recogiste la historia del doctor Cepi, ¿verdad? Sí, Pues lo que te hace es cada vez más humano, ¿no? Y creo que contagias el sentir ese de no solo mirar con los ojos, como nos dice esa gran obra, ¿no? El Principito el también, Principito. decía lo de mirar con los ojos del corazón, o lo esencial es invisible a los ojos, pues yo creo que es muy de agradecer que haya propuestas como la tuya hoy en día y bueno, pues eh, quiero que veas dónde estamos ahora mismo. Nada, esta es serendipia. Nada más que veas este espacio, ¿verdad? Y yo te indico, sabes ya dónde nos están acogiendo en este Serendipia momento. es la editorial que ha decidido apostar por una colección de relatos sociales. Entonces, yo estoy muy, muy contento. Es una editorial pequeña de Ciudad Real, pero bueno, acogieron la propuesta que yo les hice con mucho agrado. Estamos muy contentos, estoy muy contento y hablan muy bien de ellos, ¿no? Gente que se preocupa por la gente, pues es de agradecer. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia Ángel, José Luis, etcétera. Pues yo creo que hacen falta propuestas como las de Serendipia para que apuesten por los valores de nuestra región también, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a buscar historias cuando realmente tenemos autores que tienen mucho que contar, como es tu caso, y que haya proyectos editoriales como el de Serendipia que esté apostando por estas historias tan cercanas, yo creo que dice mucho de ellos, dice mucho de los autores que tanto y tanto estáis aportando. Y me gustaría ahora pues que los amigos
APACU que nos están siguiendo en este encuentro pudiesen disfrutar lo que yo me acabo de encontrar aquí ahora en este espacio de participación cultural. Pues en estos momentos se está teniendo en la sala de al lado donde estoy yo conectado, pues un encuentro también sobre propuestas relacionadas con vampiros, que seguro que estas historias también les encantan a nuestros chicos de APACU. Y bueno, pues seguro que tenemos alguna ocasión también de llevarles para allá, para Cuenca, y hacer alguna aventurilla con ellos. De hecho, dentro de poco nos van a visitar también por allí, por alguna propuesta que tenemos por la universidad y demás. Yo quería que, bueno, pues Mariu, que está siguiéndonos con APACU y con todos los chicos que están en sus actividades esta tarde, desde esta Asociación de Autismo en Cuenca, pues tuviesen la ocasión de preguntar lo que crean oportuno o sondear un poquito más acerca de tu historia, Miguel. Si te Vale, parece bien, les pasemos la palabra a ellos, ¿verdad? encantado. Pues nada, no sé si Mariu nos puede... Ahora ya se me oye. Bueno, Hola. daros las gracias. Bueno, disculpar a los chicos porque ya se han tenido que desconectar. Es un grupo de habilidades sociales con los que trabajamos todas las semanas. Son, como habéis visto, chicos en edad adolescente, con un buen nivel y que, bueno, que han estado encantados de participar. La verdad es que les llevamos a un montón de cosas o traemos cosas aquí para ellos y bueno, pues les ha gustado mucho, pero ya tenían que marcharse. Darte las gracias porque, bueno, como profesional sabrás que no es fácil encontrar que se hable de este trastorno y de otros con rigurosidad y con veracidad y que, bueno, y en tus palabras yo me he sentido muy identificada y muy reflejada. Estos chicos, estabas hablando de su día a día y con lo que nosotros trabajamos y convivimos todos los días. Agradecerte también que hayas hablado de las familias, de ese momento de incertidumbre, de no saber, bueno, hasta que encuentran el diagnóstico, de dar con profesionales fiables. No sé, he visto que todo lo que hablabas era un fiel reflejo de, pues, por todo lo que pasamos nosotros día a día, ¿no? Y vemos reflejadas en todas las familias. Así que nada, deseando tener el libro en las manos y poder leerlo y disfrutarlo. Estoy segura de que sí, que va a ser de ayuda para todos. Pues te lo agradezco y es cierto, o sea, el tema de las familias a mí me interesa mucho, ¿no? El ponernos en la piel de las familias. Esta mujer, esta madre, una madre joven, me contaba pues las dificultades que tenía y muchas de los miedos que tenían venían de su propia familia, ¿no? De todos estos consejos que te dan y que te dicen y al final te dejas llevar. A mí me interesa mucho el tema de los hermanos. Me interesa mucho el tema de los hermanos de los niños y niñas con los que trabajo. Ahora, después, me acompañaba en Ciudad Real la presidenta de Autismo de Castilla-La Mancha, Cristina, y no pudo estar presencialmente y me hizo un vídeo para la presentación. Estuve en contacto con ella, leyó el libro, le gustó y curiosamente me dijo, Miguel, mi hija se llama Laura también. Yo tengo un hijo con autismo y mi hija se llama Laura, como la protagonista del libro. De las cosas que más me ha gustado del libro, me dijo, es el punto de vista de la hermana, el tratar el punto de vista de la hermana, porque inconscientemente hemos ido dejando para luego, hemos dejado en un segundo plano a mi hija. Y entonces, cuando pasa el tiempo es cuando te das cuenta de pues, el papel secundario que tienen muchos hermanos y hermanas de niños con necesidades educativas especiales. Mira, en relativo a eso puedo contarte que hace unos años, ya ahora como 4 años o así, nosotros pusimos en marcha un taller de hermanos y el objetivo principal era ese del que tú estás hablando. Hicimos 2, 3 grupos, ya no recuerdo, de hermanos, de niños que venían con nosotros a la asociación, donde lo que les dimos fue un espacio donde ellos pudieran hablar y nosotros pudiéramos legitimizar las emociones que ellos tenían con respecto a su hermano, o sea, tanto de rabia como de envidia, como de felicidad, de orgullo.
Entonces, bueno, pues preparamos diferentes actividades en función de las edades de cada uno para que ellos, bueno, pues pudieran hablar libremente de lo que para ellos era tener a un hermano con autismo o con alguna otra discapacidad en casa. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, de la que sacamos comentarios que nos enriquecieron mucho, tuvimos la oportunidad de ayudar a muchos hermanos a colocar en su sitio sus emociones y bueno, ayudamos a muchas familias. Fue una experiencia bonita que esperamos volver a repetir. Lo que pasa es que, claro, hay que pasar los suficientemente años como para que cambiemos de hermanos, cambiemos de familias, entre gente nueva y tal, pero sí que la queremos repetir porque fue una experiencia muy, muy bonita, referente a lo que estabas diciendo. Es muy interesante. A mí eso es un tema, porque siempre, o sea, yo no he tenido esa oportunidad, ¿no? De la que tú me hablas, de hacer así como un encuentro y tal, pero sí que siempre me he fijado, ¿no? Siempre te fijas y dices, ¿y el hermano qué, no? Y cuando los ves, cuando tienes contacto, nosotros, es que al final, yo no sé si vosotros, pero nosotros, yo tengo un contacto con la familia muy, muy, muy directo, ¿no? Al final los vínculos que se establecen son muy, muy estrechos. Y entonces, pues te da tiempo a conocer pues, a la familia, a profundizar en la familia. Y entonces también me interesa eso que te comentaba antes también, el ponernos en la piel, el que nos calcemos los zapatos de los padres y las madres de estos niños, ¿no? Porque vamos a comprender muchas cosas y vamos a entender muchas cosas y vamos a decir, y ahora ya entiendo por qué hace esto, o ahora entiendo por qué no hace esto otro. Es complejo, es difícil, hay que ayudarles. Nosotros los profesionales intentamos darles herramientas a ellos, ¿no? Porque obviamente es complicado, pero también me interesa mucho eso. Es decir, el tema de las familias, el tema de los hermanos, yo sí que le doy mucha, mucha importancia y intento de alguna manera reflejarlo. Y luego cuando, en cuanto a lo que decías un poco de la rigurosidad, a mí sí que, a ver, sin ser un manual de autismo, sí que intento esbozar un poco las metodologías, un poco claves, digamos, más técnicas del autismo, pero intentar hacerlo de una manera amena es complicado. Pero el libro está además, bueno, pues cuenta con el epílogo de Raquel Valiente, que es una psicóloga de Madrid que trabaja pues, diariamente con niños con trastorno del espectro autista, diagnosticando y valorando a niños. Y además el libro también cuenta con una pequeña guía didáctica para tanto para educadores como para padres, para que puedan un poco, una vez que lo lean, pues sobre todo orientado a los colegios, para pues debatir con sus alumnos, hacer preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco es esa idea, visualizar, dar a conocer y bueno, pues que estos niños, estas personas están en nuestro día a día, están en nuestro día a día y romper falsos mitos y barreras invisibles que están más allá de un adoquín mal colocado, de un acceso que no se puede. Las barreras invisibles están aquí y en el corazón y esas hay que ir poco a poco derribándolas. Y la mejor manera, se me ocurre, es conociendo. Y bueno, mi pequeño granito de arena es este libro. Claro, yo creo que el aporte es indudable, Miguel, y me estaba acordando en este coloquio que habéis establecido entre Mariu y tú, Mariu, de la película que proyectamos también dentro de la Semana de Autismo que dedicamos siempre también con el programa Biblioteca Solidaria, que hemos hecho algunas acciones para visibilizar también todo el ámbito del autismo. Esa película de hermanos que proyectamos y que tuvimos la ocasión de tener ahí a sus protagonistas, ¿verdad? No sé si es un buen momento también para hacer alusión a ellos. Mariu, no sé si nos escucha. ¿Sí? No sé si Mariu nos está escuchando ahora en este Sí, momento. ahora, perdonadme que he tenido que salir 5 minutos. Ya estoy aquí. Comentaba Mariu que no sé si era un buen momento también para hacer referencia a esa película de hermanos, ¿no? Que proyectamos hace varios años, yo creo que un poquito antes de la pandemia, cuando conmemorábamos pues siempre la Semana de Autismo, que celebramos también, y entre las acciones que desarrollamos dentro de Biblioteca Solidaria, y que refleja muy bien también las vivencias esas, ¿no? En el ámbito, en el seno de la familia y la relación entre hermanos. Creo que es una propuesta que viene muy al hilo de lo que estáis comentando
Miguel y tú en este momento. Sí, yo me estaba acordando del encuentro que hicimos precisamente en la biblioteca con, no recuerdo el apellido, con los hermanos. ¿Te acuerdas que llevamos a Sergio y a su hermano, a Sergio Aznárez, que es este chico con autismo y ceguera, ya mayor, y bueno, que han escrito también, o escribieron un libro, hicieron un reportaje, ¿te acuerdas? Y los llevamos y contaban la experiencia, ¿no? De lo que ha significado para el hermano de Sergio tener a Sergio y de cómo lo acompaña y lo ha llevado a sus viajes y bueno, la verdad es que es una familia y una relación preciosa, ¿no? Y escucharles, y yo sí, antes cuando hablábamos de los hermanos también he recordado ese momento. Muy bien. Pues nada, yo creo que esto nos obliga a mantener ese encuentro presencial tan Sí, pronto como sea posible. sí, ojalá, ojalá. Encantado. Claro que sí, con la idea inicial que nosotros teníamos, que era incorporar los libros de Miguel dentro de los puntos de lectura que tenemos en centros de salud, en hospitales, dentro del programa de Biblioteca Solidaria. También está previsto y finalmente por todos estos desajustes de horarios y espacios y que nos está coincidiendo también con la feria del libro que se lleva a cabo ahora en esta semana también en Cuenca. Tenemos una propuesta también de otro álbum ilustrado que aborda el tema del autismo y que lo promovimos junto a Pacu. Me estoy refiriendo a la carrera, esa propuesta que, bueno, quizás el libro de Miguel esté enfocado a un público, el otro día lo hablaba con él, un público un poco eh, más mayor, esos niños que ya tienen, pues que están en el último ciclo de educación Sí. primaria. Sin embargo, pues está enfocado más a niños pues entre 6 8 años, una cosa así. Pero en cualquier caso son complementarios y nos gustaría pues que ahí entrásemos en esas propuestas didácticas que también han surgido y que seguro que no van a hacer nada más que sumar y dar visibilidad y mayor conocimiento, profundizar en mejorar el conocimiento de esta realidad que tantas y tantas personas tienen y sobre todo pues entendiendo a las familias, a las personas que están, bueno, pues que tienen esa situación en su día a día y que a la población general pues que entendamos el por qué se dan esas circunstancias. Me está viniendo a la mente ahora mismo también me ayuda cuando estuvo con nosotros Miguel Gallardo, que bueno, pues desafortunadamente él después de esta vida, pues hace relativamente poco, hace apenas unos meses, y con la propuesta que trabajamos también con él, con María y yo, y bueno, pues son experiencias que sin duda yo creo que han dado mucha luz a todos, a toda esta circunstancia y que bueno, pues que estamos ahí para seguir encontrándonos y para profundizar sobre este ámbito. Así que muchas gracias a los dos por estar ahí. No, gracias a vosotros. A vosotros, Miguel, os doy igual. gracias por tu generosidad y bueno, Miguel me hizo llegar el libro, Mayu, y ese libro es para vosotros, que lo sepáis que tan pronto como podamos encontrar os lo Sí. entrego Pues hasta muchísimas ese gracias, de encuentro, verdad, muchas gracias. Nada, hasta ese encuentro que tengamos con Miguel en el que podemos incorporar todos esos libros en los puntos de lectura de los centros de salud. Muchas gracias. yo encantado y bueno, si decidís incorporarlo, para mí es un honor, o sea, una satisfacción y bueno, sabéis que estoy a vuestra disposición y bueno, como decía antes, que este granito de arena que yo pongo, porque sirva un poco para visualizar tanto el autismo como otras realidades de niños y niñas con lo que habitualmente trabajo y que, bueno, pues me interesa un poco darles luz, ¿no? Y conocerles tal como son, sin penas y sin miedos y sin sentimentalismo barato, ¿no? Que no me interesa, no me interesa. Totalmente de acuerdo. Y conocer a su familia, ¿no? También. Así que nada, encantadísimo y muchísimas gracias. Nada, nada, gracias a ti, de verdad, Bueno, pues seguimos en contacto cuando queráis. cuando queráis. Muy bien. Venga, adiós. Pues muchas gracias y bueno, pues solo despedirnos ya de las sesiones que hoy está teniendo lugar dentro de esta segunda Feria Iberoamericana del Libro de la Lectura y bueno, citarnos para el día de mañana, que
de Literae, un evento que se está haciendo a lo largo de todo este fin de semana, de mañana viernes, sábado y domingo, en Ciudad Real, en la Facultad de Letras de aquí del campus universitario de Ciudad Real. Y que, bueno, tendremos la ocasión de desarrollar dentro de la programación también de la segunda Feria Iberoamericana del Libro de la Lectura, el segundo encuentro iberoamericano de lectura fácil, en el que podemos encontrarnos con propuestas de los distintos países que están haciendo posible este evento. Y bueno, invitaros que desde las 9:30 de la mañana vamos a estar conectados y vamos a tener distintas mesas de profesionales, de experiencias en torno a la lectura fácil y otros formatos accesibles que permiten la lectura, acercar la lectura a colectivos en situación con riesgo de exclusión social, con ciertas vulnerabilidades, con ciertas necesidades de adaptación a formatos pues amigables para ellos y que puedan que supongan en realidad un proceso de democratización de la cultura para que todos podamos participar de ella. Muchas gracias, insisto, en vuestro apoyo, vuestra presencia hoy aquí. Miguel, Mariu, Apacu, la Asociación de Autismo en Cuenca, y Palomares, con esa propuesta de libro que nos planteas, desde la editorial que lo ha hecho posible también. Me despido de vosotros y hasta la siguiente. Hasta pronto, amigos. Seguimos. Gracias.